con nuestra entrevista con Mauricio Duce, académico de la UDP, por el estudio Controles de Identidad realizados por Carabineros, una aproximación empírica y evaluativa sobre su uso en Chile, que realizó junto al académico también de la Universidad Diego Portales, Ricardo Manuel Lillo. La idea es que conversemos entonces sobre el control de identidad preventivo, ¿verdad? Y este sesgo que tendría, según, ¿no es cierto?, leímos en varios artículos aparecidos en la prensa. Mauricio, bienvenido a La Voz de los que Sobran nuevamente. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días a todos los que están ahí. Hola, Mauricio. Gracias. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué bueno que te pudiste conectar esta mañana, porque ayer estuvimos citando justamente este estudio y me gustaría primero que hicieras como una especie de primera aproximación, digamos, sobre este uso del control de identidad preventivo y que finalmente, según el estudio, ¿no es cierto?, no cumpliría con lo que supuestamente tenía que cumplir, ¿verdad?, que era encontrar a personas que estaban siendo buscadas, básicamente. Bueno, sí, el estudio básicamente pretende arrojar un poco luz sobre una política pública que ha sido súper polémica en los últimos años. A ustedes les consta, ¿cierto? Cada cierto tiempo hay un proyecto de ley de ampliación. Los controles de identidad en Chile existen desde el año 98, pero se incrementaron muy fuertemente en el 2016 cuando se creó este famoso control preventivo, porque antes existía el control mal denominado investigativo, que es el del Código Procesal Penal, que es una norma que más o menos uno encuentra muchos análogos funcionales en el derecho comparado, o sea, no es algo para escandalizarse, aunque hay que verlo igualmente con mucho cuidado. Pero esto se amplió excesivamente ya cuando se crearon los controles preventivos, que básicamente, para que los auditores entiendan la diferencia, el control que existía antes en Chile exige que haya un indicio para poder controlar la identidad, o sea, una suerte de sospecha. En cambio, los controles preventivos permiten a Carabineros pedir la identificación de cualquier persona por el solo hecho de estar en la vía pública, en cualquier lugar público o en cualquier lugar privado de acceso público sin ninguna razón. O sea, si cualquiera de ustedes va caminando por la calle y un carabinero le pide la identidad y usted dice, pero si yo no estoy haciendo nada, usted no me puede pedir nada, esto es arbitrario, el carabinero dice, bueno, pero es que la ley me lo permite, no tengo que justificar nada más que usted esté en alguno de estos lugares. Ok, entonces lo que nosotros intentamos hacer con el artículo es, después de todo este debate, porque había mucha evidencia comparada que indicaba que esto era una mala idea, es decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo diría que hay tres grandes núcleos de hallazgos que podemos conversar si les interesa. Primer núcleo de hallazgos, intentamos mirar, ¿cierto?, cómo se habían comportado los controles de identidad. Y lo que descubrimos es que, algo que más o menos uno puede intuir, ¿cierto?, es que hubo un crecimiento exponencial del uso de los controles de identidad en Chile en estos últimos años, a partir de la creación de los controles preventivos. Para darles una idea, hasta el 2015, entre los años 2011 y 2015, o sea, esos 5 años antes de esta reforma, más o menos en Chile hacíamos 2 millones de controles al año, que ya era una cantidad muy importante, más de 100 controles por cada 1.000 habitantes, que es algo a nivel comparado bien importante. Pero una vez que se crearon los controles preventivos, se pegó un crecimiento exponencial. El año 2019, para que tengan una idea, tuvimos más de 5.6 millones de controles. El año pasado vamos a tener más o menos 7,5 millones de controles, lo que nos eleva la cifra hoy día, al 2020, más o menos unos 400 por cada 1.000 habitantes, que comparado con cualquier lugar del mundo civilizado es completamente exorbitante. Y esto tiene que ver porque tenemos una facultad legal amplísima que prácticamente no existe en ningún lugar del mundo, pero tenemos una práctica policial que está básicamente dedicado a hacer este tipo de controles. Y lo que descubrimos, déjenme cerrar este hallazgo, es que del total de controles, hoy día la gran mayoría de los controles, más del 95%, son controles preventivos. O sea, Carabineros está dedicado, el año pasado hizo 7 millones de controles de identidad preventivos. Estamos en que no se requiere eso. Esto ya es un primer hallazgo que... Eran como por sospecha. Exacto, todo esto son sin sospecha de nada. Por el solo hecho de que Carabineros quiera hacerlo. Y eso la ley lo permite. Eso no puede ser, eso no puede ser. Eso además sí, no le escuché bien, sí, no sé si hubo una pregunta. Siga nomás, siga. Mauricio, solamente para aclarar los números que dijiste, en el año 2020 son 7.5 millones de controles en general, y de esos 7 millones son preventivos. 95%.
El 95%. Mira, lo que tenemos hasta el momento, por eso dije vamos a llegar, sabemos que hubo 7.063.000 controles preventivos, todavía no tengo el dato de los controles del artículo 85, pero si siguen la tendencia de años anteriores deberían ser 350.000, o sea, estamos redondeando los 7.500.000, estoy redondeando. Eso es la proyección porque todavía no están afinados esos datos. Los del 2019 claro. Son 5.6 y más o menos fueron como 5.2 controles preventivos y 350.000 controles del otro tipo. O sea, como te digo, se viene ya, la tendencia se viene comportando de manera de crecimiento exponencial y privilegiando cada vez más los controles preventivos por sobre los otros. Segundo, luego con este hallazgo general, y como les digo aquí, esto ya presenta muchos cuestionamientos y preguntas, porque tiene que ver con por qué estamos ocupando estas cifras. Como digo, son exorbitantes, y cada uno de estos controles significa potencialmente privaciones de libertad a corto tiempo y afectación a otros derechos fundamentales. O sea, no son neutros, no es inocuo, digamos, hacer un control de identidad para las personas. Y luego entonces dijimos, bueno, intentemos evaluar cuáles son los resultados de estos controles de identidad a la luz de los dos temas que generaron más polémica en las discusiones que ha habido cuando se dictó esta ley del 2010. La primera era mirar la eficacia de los controles de identidad a partir de los parámetros que se dijeron precisamente en el debate legislativo, y es que se quería tener controles de identidad para pillar personas con órdenes de detención pendientes y para generar detenciones a partir del control, aumentar la capacidad de detención. Y en términos generales, más bien, cierto, el gran objetivo era que los controles iban a ser una herramienta clave para la prevención y disminución del delito. Este era el discurso. Exacto. Y el segundo parámetro fue, cierto, analizar si teníamos evidencia que permita determinar si los controles se ocupaban o no discriminatoriamente, que es una gran preocupación con el uso de esta facultad en todos lados del mundo, además, déjenme decir. Y bueno, respecto a lo primero, básicamente lo que pudimos levantar fueron datos que nos indicaron que efectivamente el rendimiento de los controles de identidad para detectar a personas con órdenes de detención pendiente y generar detenciones por flagrancia es extremadamente bajo. La tasa global de eficacia es aproximadamente un 3.8%, o sea, en un 3.8% de los controles se pilla a alguien con una orden de detención o se detiene a alguien a partir de un delito flagrante, pero cuando luego uno desagrega ¿cómo se llaman? Controles preventivos de los controles antiguos que ya existían desde el año 98, los controles preventivos tienen menos de la mitad de la eficacia que los otros. Y déjenme darles un dato para que noten la diferencia, porque en los promedios a veces, cierto, esconden cosas. Si alguno de ustedes tiene 4 autos y yo no tengo ninguno, el promedio dice que cada uno tenemos 2, ¿cierto? Y eso esconde la realidad. Déjenme darles un dato que para salir del promedio. Si ustedes toman, por ejemplo, la tasa de detención, que es típicamente una tasa de eficacia, por así decirlo, en los países que tienen estos controles miran. El año 2019, los controles del artículo 85 del Código Procesal Penal, aquellos con sospecha, generaron más o menos un 6% de los controles terminaron con una detención. Allí donde los controles preventivos solo un 1.8%, es decir, menos de 3 veces menos eficaz. Menos de 3 veces menos eficaz. ¿Y cuál es la paradoja? Recuerden el primer hallazgo. Es que el legislador y la policía lo que están prefiriendo es hacer los controles menos efectivos y más masivos que los controles que potencialmente podrían ser más efectivos. Esto es lo que ha hecho esta legislación y esta práctica policial. Entonces, y además, bueno, cuando yo... Te iba a decir, Mauricio, además de poco eficaz, es también muy discriminadora, ¿no? Sí, y ese es el tercer pata, pero déjame darte otro dato, porque alguna vez me invitaron al Congreso cuando se estaba discutiendo algunos de estos proyectos casi sin ningún fundamento o sin ningún fundamento de ampliar los controles. Yo presenté algunos datos preliminares y entonces me dijeron, no, pero es que da lo mismo que un control de identidad sea más efectivo que el otro. Lo que importa es que los controles de identidad permiten prevenir el delito de la delincuencia. Claro, nunca se me ha invocado ningún dato que produzca ese efecto. Entonces nosotros quisimos decir, bueno, pero a ver, veamos algunos indicadores para ver si podemos concluir esto o no. Y lo que identificamos, fíjense, y esto es también una paradoja bien interesante, es que el año 2015 y 2014, para tomar los 2 años anteriores, ¿cierto?, a esta reforma, en Chile, Carabineros detenía a más personas por flagrancia, por delito de mayor connotación social, es decir, aquellos que son más graves, que mayor preocupación generan en la ciudadanía, que los que detuvo el año 2019. Es decir, el 2019 que realizamos aproximadamente 3,5 millones, 4 millones de controles de identidad, más que los que realizamos el 2014 o el 2015, detuvimos a menos personas por delitos flagrantes de mayor connotación social. Es decir, no es que el control de identidad haya aumentado la capacidad de persecución penal por los delitos más graves,
ojo, delitos que en ese periodo no disminuyeron, sino que aumentaron en un pequeño porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esta facultad lo que le está permitiendo a la policía, en el fondo, es intervenir en la calle, ¿cierto? Agarrar chimuchina, que muchas veces no es penalmente relevante, pero básicamente es control social, ¿cierto? Y la pregunta es, chuta, ¿cuál es la legitimidad de una política, de una herramienta, ¿cierto?, que le permite hacer a Carabineros esto? Y obviamente esto no se condice con las justificaciones que se dieron para crear esta herramienta. Y bueno, la guinda de la torta es el tercer parámetro, ¿cierto?, que es el tema de la discriminación. Hay mucha evidencia comparada que muestra que facultades parecidas, análogas a los controles de identidad, el problema que tienen es que tienden a focalizarse en ciertos grupos de la sociedad más vulnerables, inmigrantes, etcétera. Un problema que nosotros tuvimos es que Carabineros produce muy pocos datos. Y esto ya es un problema porque Carabineros tiene el deber legal de producir datos trimestralmente y el Ministerio del Interior de publicarlos, datos que debieran permitir a cualquier persona, a ustedes, a mí como académico, a organizaciones de la sociedad civil o a la propia autoridad, evaluar cómo están ejecutando esta facultad. Para eso se puso esa norma en la ley. Bueno, los datos no permiten hacer todas las cosas que uno quisiera, pero con los pocos datos que producen, nosotros pudimos levantar un indicador con mi colega Lillo, que es un indicador que viene de la economía que se llama discriminación estadística. Y no les voy a leer con el método, pero es un método que está bien acreditado internacionalmente y que obviamente tiene debilidades y puede ser complementado, pero con lo que hay es lo que podemos hacer. Y lo que detectamos, corrimos este test de discriminación estadística y identificamos que efectivamente habría discriminación estadística, es decir, por así decirlo, la evidencia sugiere que se le carga la mano al menos a 3 grupos que pudimos a correr el test con la información que se tiene. A mujeres, a inmigrantes y a personas que habitan en las comunas de menos ingresos en comparación con los de las comunas más ingresos. Lo que nosotros comparamos fue las comunas del 10% menos ingresos, con 10% más, el 20% y el 30%. Y obviamente, si ustedes ven el test, las de 10 contra 10, o sea, los polos, hay más discriminación estadística. Esto se mantiene, pero baja un poco en las de los primeros 20% contra el 20% más alto, y sigue habiendo, pero se aplana un poco más en el 30 y 30, porque claro, ahí los polos, el centro se va acercando probablemente y es más difícil distinguirlo. Y por tanto, nosotros creemos que esta información, más toda la evidencia comparada que muestra el mismo fenómeno, y más alguna evidencia cualitativa más reciente que hay en Chile, o sea, entrevistas, por ejemplo, incluso a propios funcionarios de Carabineros, de cuáles son los criterios para ocupar el control, dan una visión bastante sólida de que nos permite pensar que hay uso discriminatorio, y por tanto, se agrega como problema a todos los anteriores que venimos conversando. Sí, yo quería preguntarte, Mauricio Duche, colega Sapiencia, tu sapiencia me encanta, porque en el fondo has aclarado cosas que... La verdad es que quiero preguntarte algo medio absurdo, pero ¿cuál es el argumento de los diputados y senadores para aprobar? ¿A qué me refiero? El 2016 se aprobó el control preventivo y el 2019 se extendió a menores de 18 hasta 16 años. Tú ya tenías estudios que mostraban cosas como lo que nos has mostrado, ¿cierto? Lo contaste. ¿Cuál es el argumento que puede usar un senador o un diputado para decir que no, está bien aplicado y más encima le extiendo la facultad Carabinero, Mauricio? Para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, mira, han venido con argumentos, de hecho yo los he escuchado estos días en todo este debate, como por ejemplo que es una herramienta necesaria e indispensable para el control de la delincuencia. Y uno le dice, pero no sirve. No, es que es indispensable, es que las tablas Excel suyas no me sirven, yo conozco la realidad. Entonces, claro, tenemos gente que conoce la realidad a partir de el relato que le hizo un vecino. Muchas veces me he enfrentado en debates públicos con diputados, en medios, qué sé yo. Me dicen, no, es que a mí mi secretaria me contó que le pasó esto. Ya, pero oye, pero así no se hace la política pública. Lamento mucho lo que le pasó a tu secretaria o a tu votante que te fue a ver y te contó un caso. Lo que con la política pública, como en todas cosas, se hace con evidencia. En el área económica no, claro, nadie dicta una ley porque alguien dice, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, digamos, sino que no me alcanza con el sueldo mínimo, subámoslo porque mi secretaria me contó. Claro, o yo les digo, oye, tengo la solución para acabar con la desigualdad y la pobreza en Chile, imprimamos más billetes y repartamos plata. Todos me van a mandar a freír mono, digamos. ¿Cierto? Bueno, porque todos tenemos mucha evidencia que eso va a producir enormes problemas de inflación y al final va a terminar perjudicando nuevamente a los más pobres, ¿cierto? Bueno, acá tenemos evidencia, pero parece que en esta área, en materia de seguridad,
no hemos introducido una visión mínimamente seria y profesional, y más bien se privilegia un argumento que ellos evalúan tiende a ser popular. Y lamentablemente creo yo, además en el último tiempo, lo que ha terminado ocurriendo es que este es un tema que se ha utilizado en mal sentido, en el mal sentido de la palabra. Obviamente estos son temas políticos, de valores, ¿cierto?, de qué es lo que queremos de una sociedad, pero politizado en el sentido de que esto se transformó en una trinchera de que tiene identidad porque significa hacer un statement político de mi postura y no puedo dar a torcer mi brazo porque significa yo estar traicionando ciertos valores de mi sector, ¿cachai? En alguna medida también, hay que ser justos con esto, también a veces la politización viene del otro lado, o sea, se plantean cosas como sin matices. Entonces, en materia de seguridad probablemente esto sea una mala idea tener un tipo de debate así, porque seguridad es un tema muy sensible que requiere políticas de Estado de largo plazo, con continuidad, independiente de los signos políticos de los gobiernos. Pero en fin, así estamos. Realmente el debate en este tema ha sido penoso y de muy baja calidad. Hay un proyecto de ley. Esta ley, Mauricio, hay un proyecto de ley de terminar con esto. Claro, debería ser bajada, digamos, no debería seguir. Sí, mira, a ver, déjame partir con algo que se dijo antes. Este proyecto presentado en 2019 afortunadamente todavía no se aprueba. El que pretende rebajar, o sea, aumentar los controles de identidad preventiva rebajando la edad. Y este yo diría sería un primer paso. Ese proyecto hay que botarlo a la basura. No sirve para nada y más bien va a seguir introduciendo mayores distorsiones. Y en lo que viene a futuro, digamos, yo creo que una alternativa posible efectivamente es, o sea, la central, esta es mi convicción, que debiéramos eliminar los controles de identidad preventivos. Ojo, que no significa eliminar los controles de identidad, los otros, los del artículo 85 del Código Procesal Penal y que existen en Chile desde el año 98. Evidentemente a esos también hay que pegarle una mirada y hay que revisar algunas cuestiones, pero porque lo que he visto en el debate también estos días es que se dice, bueno, pero nos van a eliminar todos los controles. No. Yo creo que el problema central hoy día está en los controles preventivos. Estos controles no pasan test de derechos fundamentales básicos, cortes internacionales se han opuesto a esto. Recientemente, por ejemplo, la Corte Interamericana frente a facultades análogas ha fallado 2 casos contra Argentina señalando que hay afectación de derechos fundamentales. Entonces yo creo que es una buena idea eliminar los controles preventivos, lo que no significa que no va a existir controles de identidad. Y ojo, estos controles de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal permitían en el año 2015 hacer 2 millones de controles. O sea, nos está dejando a las policías con las manos atadas, con la imagen falsa que se presenta. Y yo creo que es discutible si, eliminados los controles preventivos, se puede rescatar algún elemento muy particular y específico y excepcional para algún tipo de hipótesis en lógica preventiva. Y déjenme darles un ejemplo. Los ingleses, que en esto han tenido un proceso súper interesante de racionalización de esta política, ellos permiten un control preventivo, y esto a veces se ha invocado en Chile como justificación de nuestros controles preventivos, pero van a ver la diferencia. Ellos permiten, y lo voy a simplificar, controles preventivos cuando en casos excepcionales donde hay una autorización de autoridad previa por un periodo determinado de tiempo, por ejemplo 30 días, y en un espacio territorial acotado, por ejemplo las estaciones de trenes, cuando hay amenaza terrorista. Entonces, cuando hay amenaza terrorista, está acreditado, la autoridad puede autorizar el uso de estos controles por 30 días a quienes van a las estaciones de trenes porque se teme que pueda haber un atentado terrorista. Y luego, además, hay deberes muy fuertes de producción de información y de rendición de cuentas al Parlamento de cómo se ocupa. Entonces, los ingleses, por ejemplo, con este tipo de facultades excepcionales, si tú ves las cifras de ellos el 95% de los controles que realizan son los controles que del artículo 85, por así decirlo, nuestro Código Procesal Penal, y solo 5% de los preventivos, o sea, completamente al revés. Y eso puede ser razonable discutir ese margen, ¿se fijan? Pero no hoy día lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile hoy día no tiene límites temporales, no tiene límites espaciales, no tiene rendición de cuentas, y además constituye el 95% de lo que la policía hace en la práctica. Y eso es completamente inaceptable. Yendo como a lo que pasó en Panguipulli, Mauricio, como ejemplo de un control preventivo de identidad en el que puede salir todo mal, ¿qué te parece que hayan dicho que finalmente los disparos fueron en legítima defensa? Se le cortó, ¿no? Quedamos fuera. Bueno, quedamos fuera.
tú querías hacer un Hassan comentario. tenía ganas de decir algo. Sí, Hassan tenía ganas de decir algo, pero también se quedó pegado. Antes de que yo... No, ahí volvió. No te puedo creer. Ahí está, ahí está. Bien invocaron. Les leo por mientras... Claro, les leo por mientras algunos comentarios y después vas con el tuyo, Hassan. Carlos Alberto Rojas en Facebook dice: cuando Piñera termine su gobierno, todos los abogados de derechos humanos de Chile deberían conseguir condenarlo en las cortes nacionales e internacionales. En YouTube, José Miguel Vera dice: ¿cuántos controles de identidad se realizan mensualmente en Las Condes? Esto es desigualdad. Transhumante político dice: análisis en evidencia cualitativa, discriminación, vulnerabilidad. Hassan. Yo antes que nada quería recomendar mucho el estudio que hizo Mauricio que estaba describiendo ahí, porque de verdad lo que hicieron con la recopilación de datos, de tratar de entrar en esto, tratar de poner este debate que ha sido de emociones a algo de evidencia empírica, ha sido un tremendo esfuerzo. Entonces hay que, antes que nada, agradecer y reconocer ese esfuerzo. La otra cosa que quería hacer es como ponerse un poco en contexto, ¿cierto? Porque Mauricio mencionó que hay mucha evidencia comparada sobre ese tema. Porque, ojo, la política de controles de identidad y controles preventivos de identidad y controles por sospecha de identidad son un tema súper debatido en muchas partes del mundo, ¿no? Y han habido muchos intentos académicos de tratar de identificar, ¿cierto?, una reducción en la delincuencia producto de eso, ¿ya? Y lo que encuentra Mauricio, ¿cierto?, que eso al final no resulta, que aumenta la cantidad de controles de identidad y no pasa nada con la delincuencia, o es que aumenta, ¿ya? La política que se llama Stop and Frisk, en el caso de Nueva York, es un gran ejemplo de eso, donde dejaron de aplicar esa política y bajó la delincuencia. O sea, la aplicación de eso no estaba preveniendo la delincuencia. Ayudando, retirar claro. la política, de hecho, se hizo en el contexto donde se pudo bajar la delincuencia exitosamente. Porque no han podido encontrar ninguna evidencia de la exitosa aplicación de la política de control de identidad para bajar delincuencia, pero sí han encontrado evidencia contundente que en todos los casos donde se aplica esa política, se hace de forma discriminatoria, ¿cierto? Que al final las personas que están controladas son minorías raciales, los afroamericanos, los negros en Estados Unidos, la gente de comuna más pobre, las personas más marginadas. Y eso genera más bien rabia, desconexión con la población, ¿ya? Y entonces, Mauricio también mencionó lo del Reino Unido, que fue pero muy controversial. Stop and Search lo llaman. Y había así como alborotos, protestas enormes, quemaron barrios enteros de Inglaterra donde vivían más migrantes por rabia contra esa política, porque era evidentemente una excusa para la policía de empezar a acosar a jóvenes varones color de piel distinto. Y eso es lo que siempre ha sido, siempre da los mismos resultados. Entonces lo que encuentra Mauricio es parte de un patrón general de la aplicación de esa política en el mundo. Siempre resulta así. Siempre genera discriminación y nunca hace gran efecto en el tema de la delincuencia. Entonces, al final, todo ese discurso que funciona es el mismo problema que mencioné con el tema del Senado de Trump. Citan mal los estudios porque no hay evidencia sobre este tema. Es todo el mundo de emociones y noticias falsas. Y si uno mira realmente qué es lo que baja la delincuencia, ¿ya? Y parece, el caso de Nueva York es muy ilustrativa en eso. Hicieron el intento de políticas represivas, no funcionó. La delincuencia empezó a bajar y bajar de forma muy dramática cuando la economía recuperó y empezaron a generar empleos de buena calidad con mejores salarios. Yo creo que la mejor política antidelincuencia es subir los salarios, es tener negociación colectiva. Eso es lo que muestra la evidencia, muy a pesar de lo que quieren esos populistas, los que quieren el populismo penal. Mauricio Duche, ¿estás por ahí también? Sí, ahora alcancé a escuchar. Disculpen que estoy en un lugar con mala señal de todo tipo, por eso no puedo conectarme incluso por transmisión. Sí, lo teníamos súper claro, no te preocupes. Oye, te agradecemos un montón, entonces, más aún, habernos escuchado en un día como hoy, cuando estás ahí tratando de desconectarte y haber entregado estos datos, ¿verdad? Y poniendo, como dijo Hassan delante,
un poco de luz a una discusión que parece como de sordos, ¿verdad? En el sentido de que nadie se escucha hacia un lado y hacia el otro, como decías tú, ¿verdad? Mauricio, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, y te dejamos para que sigas disfrutando un poco de tu tiempo libre. Muchas gracias a ustedes, y ahora voy a volver a la casa escondido para que piensen que estaba haciendo algo de vacaciones, pues mi familia me quiere matar a esta altura con toda la entrevista que estaba. No le cuenten a nadie que estoy en la radio ya. Eso, okay, no, de aquí no sale, no te preocupes. Un abrazo, Mauricio.